Muchísimas gracias, Lola. Lo primero que tengo que hacer es disculparme por el cambio que hubo de fecha en esta conferencia, que en la primera planificación que teníais estaba puesta un día a las 4 de la tarde. Yo agradezco el cambio de hora, pero sobre todo, ha sido por un problema que tenía yo en la fecha inicial y Lola, como siempre, pues todo han sido facilidades. Si a alguno de vosotros os ha causado alguna extorsión ese cambio, pues lo siento de verdad. Pero en fin, bueno, ya estamos aquí. Me ha entusiasmado que me haya precedido Carlos, a quien conozco desde hace años, porque, entre otras cosas, fue a hacer sus prácticas del CAP. Ya sabéis que el CAP es lo que luego aumentó, se corrigió y se aumentó en el actual máster, pero Carlos fue alumno mío de CAP, de prácticas de CAP en el Politécnico. Así que, bueno, pues me encanta irme reencontrando. Hace un momento también me he encontrado con un alumno mío de bachillerato que está por aquí sentado y es posible que haya alguna persona más que hayan sido, si no alumnos míos directos, sí alumnos del Instituto Politécnico, por el cual pasa mucha gente. Si hay alguien, que al final no se vaya a ir sin que nos saludemos, ¿eh? Bien, yo... todo lo que cuento aquí me lo creo, quiero decir, además es verdad. Y quien quiera comprobarlo, pues que vaya a mi instituto y vea que es cierto. Es decir, yo no cuento música celestial, yo no soy, por fortuna, no sé si es que he puesto los medios o que no me ha tocado, pero no soy un profesor quemado. Llevo 36 años dando clases sin dejar de darlas nunca. Ha dicho Lola que soy director, pero no he dejado nunca de dar clases. Yo creo que los directores tienen que dar clases y, por supuesto, pues lo he practicado. Y entonces yo no me he sentido nunca quemado. He tenido días malos y los que me queden que tener, ¿no? Pero un día malo no significa que abomines de tu trabajo, de tu profesión. Es muy corriente que encontremos gente que está a punto de jubilarse, o gente que se ha jubilado, o gente que le queda mucho para jubilarse, que digan que esto es un desastre, que esto cada vez está peor. Yo me acuerdo siempre, yo tiendo a repetir las anécdotas, pero como es la primera vez que las cuento, pues no hay problema con vosotros. Pues yo tenía un compañero mucho mayor que yo, que siempre que me veía me decía: Arturito, ¿cómo va la enseñanza? Cada vez peor, ¿no? Que eso es un desastre, cada vez peor. Y yo ya alguna vez le decía, pero bueno, alguna vez habrá tenido que ir bien, si cada vez está peor, ha tenido que haber alguna edad de oro, ¿eh? Cuéntamela tú, que la habrás vivido. La verdad es que a la gente que está con la pretensión, con la ilusión de ser profesores del sistema público, pues digo del sistema público porque las oposiciones, a los que un poco es la meta a la que nos lleva el máster de profesorado, ¿no? Pues le hace falta una buena carga de ilusión. Lola, ¿a qué hora tengo que terminar? Bueno, os lo pregunto a vosotros. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿12 menos cuarto? ¿12 menos cuarto? Vale. Muy bien. Una de las cosas que aprende uno con los años de profesión es a organizarse el tiempo. Bueno, la conferencia se llama más o menos El profesor del siglo XXI, las buenas prácticas docentes, cómo vive el día a día un profesor dentro de su centro y qué cosas son las que hace. Porque una de las primeras cosas que sorprende al alumnado del máster cuando va a hacer las prácticas a los institutos es la cantidad de cosas que hace un profesor aparte de dar clase, que es un poco la imagen distorsionada que se tiene desde la sociedad. Los profesores pues dan clase, están en clase con sus alumnos. Pues no, hacen más cosas, ¿no? Hombre, algunas las intuís, pero realmente cuando se va a los institutos a hacer prácticas es cuando uno se da verdaderamente cuenta de cuántas cosas diferentes se hacen. Bueno, yo empiezo últimamente esta conferencia contando una posible jornada de un profesor, una jornada completita, pero que es perfectamente real, Puede sonar el despertador a las 7:15 de la mañana y un ratillo después se va camino del instituto y a las 8:15 pues se inicia en la mayor parte de los centros. Hay quienes empiezan a las 8, quienes empiezan a las 8:30, pero vamos, la mayor parte a las 8:15. Bueno, pues ya está. Pues a esa hora ese profesor ese día no tenía clase, tenía guardia, pero ha tenido que entrar a sustituir a un compañero que había faltado,
Y lo ha hecho durante 40 minutos porque durante los 20 minutos restantes otro profesor de guardia ha podido ir a relevarlo y él mientras, en ese tiempo, pues ha tenido una conversación con una compañera sobre el comienzo de curso. Vamos a ver si le cojo la distancia a esto. Bien. Después, pues puede tener clase con un grupo de secundaria, desarrolla una unidad didáctica y hace ejercicios. Después puede tener clase con otro grupo de secundaria, echándole una ojeada pues, al examen de la unidad didáctica anterior y luego, bueno. Después puede, a ver, el recreo es uno de los momentos más intensos que hay en la jornada de un profesor porque se hacen muchas cosas. Hombre, siempre hay de todo, hay quien no hace nada, quien se sienta y mira a la pared, pero la mayor parte de los profesores durante el recreo hacen muchas cosas, se aprovecha para muchísimas cosas. Yo siempre, el recreo, desde que soy director y antes cuando era vicedirector y jefe de estudio, el recreo nunca me lo tengo puesto como hora de asueto, sino como un tiempo de trabajo, porque el recreo de un directivo, si el recreo de un profesor es un momento de trabajo, o puede serlo, el de un directivo más todavía, porque es el momento que se aprovecha para hablar con todo el mundo. Se me está yendo bien, ¿no? Vale. Bueno, pues las cosas que se hagan en el recreo. Después, un profesor puede tener, esta es una de las cosas que decimos que hacemos aparte de dar clase, una tutoría administrativa, trabajando en la aplicación informática Seneca, que ya conoceréis cuando vayáis a los centros a hacer vuestras prácticas, y después pues la llamada telefónica a un familiar de un alumno, consulta al orientador, reprimenda, como ponéis, al jefe de estudios por el horario de evaluaciones. Mira, hay que ver dónde me has puesto las evaluaciones, me las has puesto a la hora que más me fastidia. Bueno, después, a quinta hora, pues clase ahora, esta vez a un grupo de bachillerato, presentación de tareas, negociación de la fecha y tal, y parece que se está acabando el día ya, ¿no? Pues todavía, dice, a sexta hora libre. Ese día no tenía la sexta hora de clase, pero se dedican, a pesar de todo, 20 minutos a hablar con la directora acerca de un problema. Es decir, que el que tú termines tu jornada, digamos, obligada, no quiere decir que te vayas. A veces, pues te quedas y te queda bastante tiempo. Y ahora viene lo que mucha gente no ve, se vuelve a casa y parece que ya no se va a hacer nada más. Bueno, pues ese profesor puede tener a las 5 de la tarde, esto es una cosa perfectamente real, una reunión en otro instituto con los miembros de un grupo de trabajo al que pertenece. Ya hablaremos después de los grupos de trabajo que son y qué repercusiones tienen profesionalmente en una persona que trabaje en este campo. Después puede, pues, hombre, algún rato tendrá que tener para sí mismo, ¿no? Pues puede ir al gimnasio, puede ir al supermercado, puede ir al dentista, o puede darle repaso a los sobrinos o a los hijos sobre con los deberes, o puede efectivamente ponerse a mirar al techo. Después puede cenar y relajarse, pero también tiene que a lo mejor que ponerse a corregir exámenes. Una parte del horario semanal de un profesor es el trabajo en casa. Nosotros tenemos 30 horas de presencia en el centro y las restantes horas son de trabajo en casa. Se entiende que preparando clases y corrigiendo exámenes. Bueno, pues esto es, más o menos, podría ser una jornada que acabe a la hora que uno quiera apagar la luz. ¿De acuerdo? Es decir, que un día, que puede ser un día bastante completito. Efectivamente, no todos los días tiene unas reuniones del grupo de trabajo, pero otro día puede tener sesiones de evaluación o puede tener claustro. No siempre se tiene algo. Bueno. Decimos, ¿qué se necesita para ser buen profesor? Pues se necesitan muchas cosas, ya iremos desmenuzando algunas, pero para empezar, aunque luego diremos más, pero para empezar, evidentemente se necesita formación académica, se necesitan conocimientos de didáctica, para eso está la formación inicial del profesorado, antes el CAP, ahora el máster. Se necesita una actitud de aprendizaje permanente, supongo que nadie lo discutirá, porque todo el mundo estará de acuerdo. Se necesita conocimiento de sí mismo, sobre todo para conocer las carencias, y para intentar, una vez conocidas, intentar resolverlas. Es decir, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que, en qué flojeo? ¿En qué renqueo? Y nos hace falta también disponibilidad para el trabajo en equipo. Veremos que es muy difícil sobrevivir en la enseñanza con una filosofía individualista. Y necesitamos también, yo creo que es muy importante, y esto sí que no siempre el trabajo cotidiano nos permite estar alerta, a la conciencia de la función de la docencia. La docencia tiene una función social que no hay que sacar de madre, pero tampoco hay que infravalorar, ¿no? Bueno.
eso de la vocación, que es tan indefinible, tan difícil de definir, yo digo, esto es una afirmación, esto es una especie de declaración que yo hago. Hay dos clases de profesores, los que les gusta dar clase y los que no. Hay profesores que no les gusta dar clase. Hay profesores que no les gusta dar clase, o por lo menos que no se les ve, que les produzca satisfacción dar clase. Sin embargo, ambos pueden ser seriamente buenos profesionales y pueden producir aprendizaje. Yo digo, el primero es evidente, el primero por el afán de compartir eso tan noble que es la transmisión, el placer del conocimiento. Pero el segundo, pues porque es su trabajo y puede ser una persona honrada. Es decir, que en la enseñanza desemboca gente que no tiene ese sentido que reconocemos muchas veces, ¿no?, que es la vocación, pero sin embargo pueden ser unas personas perfectamente honestas y por lo tanto cumplir con su trabajo sin disfrutar mucho, pero cumplir con su trabajo correctamente a diario. Y siempre nos quedará, es decir, y aquellos que no enseñan, porque también los hay, ¿no? Bueno, pues yo creo que esos es que no merecen el nombre de profesores. Y los hay. No hay tantos, pero los hay. Otra afirmación que hago, que yo creo que también es importante en este preámbulo, que tres campos, yo digo tres aspectos, esto es una cosa muy antigua, tres aspectos de la personalidad del profesor. El profesor debe ser una persona madura. Conocemos profesores inmaduros. Yo sí, desde luego. Es decir que, y bueno, pues por ahí pues flojea. Debe ser una persona con una conciencia, una responsabilidad social. Tiene que estar en el mundo en el que vive. Es difícil una persona de espaldas a la sociedad en la que vive que sea capaz de desarrollar una labor docente completa, ¿no? Y en tercer lugar tiene que ser educador. Bueno. Uno de los tratadistas de más prestigio, dentro de poco viene a Málaga a dar una conferencia, Mariano Fernández Enguita, y él plantea, esto es un aspecto muy interesante y seguro que si empezáis a pensar en profesores que hayáis tenido, pues seguro que podéis ver casos de un rostro y del otro, ¿no? A mí me vale como pretexto esta preciosa escultura que por un lado representa a Séneca y por otro lado representa a Sócrates, ¿no? La ambivalencia del profesor. El profesor propone, Fernández Enguita, una ambivalencia como enseñante y como trabajador. Y en la medida en que ambas estén o convivan de forma armoniosa, pues mejor resultado, ¿no? En la medida en que una prevalezca sobre la otra, pues puede haber cierta cojera. El enseñante como profesional, el enseñante como trabajador. Vamos a verlo. El enseñante como profesional, ¿qué podemos reconocer en él? Por supuesto, competencia profesional. Por supuesto, bueno, dentro de la competencia está la titulación, la jerga, ¿no?, el metalenguaje, la vocación. El concepto de vocación ya sabemos que es un concepto difuso, pero bueno, se relaciona más o menos con una disponibilidad a la idea de servicio, a que, bueno, pues no te contentas con estrictamente hacer lo que corresponde a tu obligación, disposición a la acción altruista. Bien, licencia en referencia a un campo profesional acotado. Esto es mío y esto no es tuyo. Es decir, esto pertenece al campo profesional de las matemáticas, del profesor de matemáticas, esto no pertenece al campo profesional del profesor de dibujo. ¿Qué más? ¿Me estoy quedando sin pila o qué? Independencia. El enseñante quiere ser. Otra cosa es que lo consigamos, pero quiere ser independiente, sobre todo ahí está el concepto de libertad de cátedra. Y luego, pues, autorregulación, un código ético propio, como en todas las profesiones. Pues esto se hace, esto no se hace, es que, ¿y por qué no se hace? ¿Dónde lo pone? Dicen, no, es que, decimos, pues no se hace porque nunca se ha hecho. Es decir, un profesor no deja nunca con la palabra en la boca a un alumno, o si lo deja, está faltando a su digamos, a su estado. Y el enseñante como trabajador, pues son los aspectos que también reconocemos perfectamente. Es un asalariado, es decir, el concepto de que a mí me está pagando o el Estado o la institución que sea,
tiene escasa capacidad decisoria o bajo el prisma del trabajador reconoce en sí mismo escasa capacidad decisoria ante la administración decide que se enseña, claro, decimos, hombre, la administración emana de un gobierno y el gobierno emana de la ciudadanía a través de las elecciones, pero no deja de sentirse el profesorado un tanto indefenso. Pues ahora nos quitan, reducen la filosofía, pues ahora aumentan tal materia. Entonces, se siente un poco desvalido, ¿no? Muy perjudicado por la parcelación del conocimiento, por mucho que se intente, y habréis oído ya hablar y oiréis hablar de educación y de trabajo por ámbitos, pero a pesar de todo, la parcelación del conocimiento no deja de ser un perjuicio. Es una comodidad, pero es un perjuicio. Sujeto a las editoriales y libros de texto, es decir, estamos obligados a utilizar libros de texto y son los que oficialmente existen. No hay ningún profesor que esté satisfecho al 100% con el texto que utiliza, sino que más o menos nos arreglamos con lo que encontramos, ¿no? Y, en fin, reivindicador de la consideración social, que siempre nos parece que es poca. Pero esto le pasa a todas las profesiones. Así que, bueno, pues en la medida en que estos aspectos del enseñante como trabajador tengan armonía con los aspectos del enseñante como profesional, ya digo, el resultado será mejor. Seguro que conocéis casos de profesores que les importa muy poco su aspecto como trabajador y que son, pues sobre todo, profesionales. Y en cambio, pues conoceréis seguramente y a lo largo del tiempo os iréis encontrando con personas que tienen, y vosotros mismos, en vosotros pues también podéis hacer una introspección y ver qué prevalecería, cuál de los dos aspectos. Bueno, y de envidiado a compadecido, eso pasa mucho. Bueno, vamos a ver. Esto es una broma que... Vamos, no es una broma, sino que es una cosa que llegaba por internet, que circulaba por internet y que yo la capturé y la difundo porque tiene gracia, ¿no? Son 100 motivos, algunos absolutamente nobles y otros completamente espúreos para ser profesor, ¿no? Entonces, son 100, entonces son 3 diapositivas, no se os ocurra a nadie copiarlas, si queréis. De todas maneras, el contenido de la conferencia se queda a vuestra disposición. No sé cuál es el sistema, cómo lo cuelgan, o sea que las podéis caer y os podéis, con algunas os podéis reír y con otras os podéis sorprender y con otras os podéis, bueno, pues incluso podéis echarle un rato de reflexión, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo decir no te pueden despedir, que yo qué sé, que todos los lunes me pongo nerviosa a primera hora, o el calor de los folios recién impresos. Es decir, que algunos son de índole sentimental y otros, ya digo, son muy... Dicen, no envejeces. Me gustaría a mí saber si eso es verdad. Pero, en fin, ningún día es verdad que ningún día es igual al anterior. Siempre hay algo que te sorprenda. Como dice, ¿no? Tienes más amigos en Twenty, en Facebook, te invitan a algunos bares cuando te cruzan antiguos alumnos, bueno, o no. Siempre te dicen la verdad, aunque duela. La campana final de curso te hace ser más humilde. Y termina diciendo, porque es mi vocación. Bueno, pues ya digo, le echáis una lectura si os apetece e intentáis reconocer cuáles de ellas os motivan. Seguro que hay más de una, vaya, porque entre 100 hay de todo. El profesor, recordemos, el profesor debe ser competente al menos igual que su alumnado, ¿no? El profesor debe ser competente en lo matemático, en lo lingüístico, debe ser competente en lo social, en lo artístico y cultural, debe, sobre todo en ya sabéis que se han reformulado nuestra administración, y las administraciones en general nunca nos dejan tranquilos. Indudablemente es una estrategia, pero seguramente no es tan civilina como para ser deliberada, sino que es una estrategia de improvisación. Una vez que el profesorado empieza a asumir el concepto de competencia, trabajar por competencia, intentar evaluarlas, tal, pues ahora van y las reformulan nuevamente. Siempre en la administración hay alguien que va 2 pasos por delante de lo que va la realidad.
y entonces pues ignorar la realidad, ignorar que los profesores todavía, muchos de ellos, yo me gustaría coger al azar a 10 personas de mi claustro y decirles que me diga de memoria las competencias básicas que un alumno debe haber adquirido al final de la secundaria obligatoria. Me gustaría ver cuántos son capaces de decirlas, ¿no?, de mencionarlas. Bueno, pues el profesor sí que debe ser competente en el ámbito digital. No se puede ser hoy día profesor de secundaria sin ser competente en el ámbito digital, porque los recursos es obligado utilizarlos. Ya prácticamente todo el profesorado pasa lista con el teléfono o con el ordenador, por ejemplo. He dicho prácticamente, no totalmente. En la autonomía personal y en el autoaprendizaje. Pero vamos a ver las competencias del liderazgo que, aunque no necesariamente deben estar presentes en todos los profesores, sí pueden estar presentes, porque un profesor tiene algunos aspectos, unos aspectos de líder en la relación con su alumnado. Las competencias de liderazgo, según los autores que yo más he manejado, pues pueden ser en las relaciones profesionales y profesionales, es decir, en la comunicación, en una palabra, en la innovación didáctica y la gestión del aprendizaje, en la visión estratégica, es decir, en saber dónde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, es decir, ser capaz de ver, es decir, nuestros alumnos ven el examen de la semana que viene. Nosotros estamos viendo que de seguir así el curso va a acabar de un modo o va a acabar de otro. Eso es, en definitiva, eso es visión estratégica. O que esta asignatura no va a ninguna parte si yo no corrijo esto de este modo. Eso es. En la gestión de la autoestima, este es uno de los campos en los que un profesor no puede descuidarse, porque continuamente estamos siendo cuestionados, continuamente estamos recibiendo impactos emocionales de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, incluso de los padres, por supuesto, incluso de la administración, y la gestión de la autoestima es un capítulo que no se puede descuidar, porque efectivamente hay gente que si no, esto no lo podría soportar. Y en la comunicación persuasiva, un profesor tiene que convencer. Y como me decía hace poco un señor con el que hablaba, yo le decía, es que usted tiene una forma muy persuasiva de hablar. Dice, bueno, no tiene ningún misterio. Todo lo que digo lo creo y no digo nada que no crea, es lo que no crea. Entonces, evidentemente, esa es pero en fin, no es la única forma para ser persuasivo. También hay que saber argumentar y eso se desarrolla. Bueno, una propuesta no le vamos a dedicar tiempo aquí para no comernos el tiempo de la conferencia, pero es una propuesta de ejercicio para que lo hagáis cuando tengáis un rato. Pensad en 3 o 4 profesores buenos, muy buenos, de los que tengáis muy buen recuerdo, que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida. No os quedéis con la universidad, sino recurrid a vuestras enseñanzas medias, incluso a vuestras enseñanzas primarias. Hay quien a lo largo de su vida pues ha tenido la fortuna de tener 5 o 6 profesores excepcionales. Bueno, pues recordadlo y reconocer en ello, escribirlas o destacar 3 o 4 cualidades, las 3 o 4 cualidades por las que entendéis que han sido excepcionales. Pero luego no os quedéis en eso, sino la segunda parte es muy interesante. Escribir los nombres de 2 o 3 o 4 malos profesores, rematadamente malos, que consideréis que hayáis tenido, y venga, yo si supiera, sí, porque yo estoy empezando a tener frío, pero no tengo ni idea de quién. ¿Hay alguien que sea de esta facultad? La gente de Derecho no hace el máster. No hay nadie que sea de la facultad, no hay nadie que sea alumno de esta facultad para saber a quién nos tenemos que dirigir para que bajen el aire. Allí hay un cacharro, si alguien es capaz de manejarlo. Sí, yo también. Yo para que no paro de moverme, pero se nota fresquito. Muy bien, continúo. Entonces, de esos 2 o 3 malos profesores, pues intentad destacar alguna cualidad positiva.
Esto es muy importante, esto es un ejercicio de empatía, en una palabra. Es buscar lo bueno en el malo. Que somos capaces de encontrar algo. Podemos decir, pues mira, era inaguantable, nos trataba con la punta del pie, pero utilizaba la pizarra como los ángeles. Pues ya está. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que tendríamos que buscar. Bueno, ¿lo has conseguido? Idealizando al profesor. Esto es una propuesta de todo aquello que dicen los especialistas que caracteriza a un buen profesor. Probablemente nadie lo atesora todo, seguramente nadie lo atesora todo, pero en la medida en que procuremos acercarnos, pues podremos ser mejores profesores. Liderazgo en el sentido de ser capaz de arrastrar a la gente, sin exagerar, porque los líderes pueden ser muy peligrosos, ¿no? Arrastrar a la gente por sí mismos, no por lo que representan. De ejemplos de liderazgo peligroso, pues tenemos a lo largo de la historia muchísimos, ¿no? Pensamiento crítico. En el momento que el liderazgo va unido a pensamiento crítico, ya empieza a ser menos peligroso, ¿no? Capacidad de observación, autoridad y respeto. Autoridad en el sentido real del término, no en el sentido digamos, de mando, ¿no? Autoridad en el sentido de ganarse el respeto por lo que uno sabe y por lo que uno representa. Creatividad, equilibrio. Bueno, seguimos pasando. Análisis, capacidad de comunicación y empatía, capacidad de trabajo en equipo, vuelve a salir. Y pasión por el conocimiento, la cultura y la vida. En fin, seguro que muchos de vosotros sois capaces de pensar en algún buen profesor o profesora que hayáis tenido a lo largo de vuestra vida y que reunía la mayor parte de estas características. Pues a eso nos queremos parecer. Y por supuesto, rematado por la guinda de la exigencia. Esto es uno de los aspectos que los alumnos más reconocen o reconocen su ausencia. Es decir, un profesor puede ser todo lo exigente que quiera, todo lo exigente que considere que debe ser, siempre que también lo sea consigo mismo. Es decir, tú no puedes exigirle a un alumno puntualidad si tú no eres puntual, no puedes impedirle a un alumno que utilice el teléfono móvil en clase si tú lo utilizas, y tú no puedes exigirle al alumno que venga bien preparado al examen si tú tardas en corregir un examen 3 semanas y darle las notas. Es decir, tú tienes que ser exigente contigo mismo. Y eso se nota enseguida. Nosotros reconocemos perfectamente a la persona que es exigente consigo misma y le permitimos, digamos, es una expresión, le permitimos ser exigente con nosotros. Esto es una forma de alertar, y estáis en un momento en el que es muy importante ser consciente de esto que voy a plantear. El sistema, casi todos los sistemas tienden a ser retroalimentarios, sobre todo cuando se pasa por un camino y se vuelve al comienzo de ese camino de otro modo. La escuela tiene un peligroso efecto de retroalimentación. Un niño o una niña pasa por el preescolar y después por la escuela primaria, de allí pasa al instituto y del instituto, digo, si se convierte después en profesor, del instituto puede pasar a la universidad. Si pasa a la universidad y si lo que termina la carrera de Derecho y se pone a litigar, o si termina la carrera de una ingeniería y se pone a proyectar, pues ya está. Pero si termina un grado que le va a permitir dedicarse a la enseñanza, es muy fácil caer en el peligro retroalimentario de repetir lo que han hecho con nosotros. Es decir, ese es el sistema retroalimentario. Es decir, dice, a mí me han dado clase, me ha ido bien, pues yo doy clase como me la han dado a mí. Y si esto se hace de forma irreflexiva, pues nos pasamos toda la vida haciendo lo mismo en la enseñanza. El otro día decían, hombre, es una exageración, ¿no? Decían, en el único ámbito, decía un inspector, en el único ámbito actual en el que si viene un ciudadano que viene viajando en el tiempo, es un ciudadano del siglo XIX,
y no nota diferencia si se mete en un aula. Hombre, no es verdad, porque hoy día se mete en un aula y lo más normal es que se va a encontrar una cosa que no va a saber lo que era una pizarra digital, se va a encontrar un cañón ahí proyectando, se va a encontrar, se va a ver la actitud de los alumnos, en fin, es una exageración, pero sí que es verdad que es un campo en el que se produce muchísima retroalimentación. A mí me han transmitido el conocimiento de un modo, considero que a mí me ha ido bien, porque en mis estudios yo he ido saliendo adelante con soltura, por lo tanto yo eso, pues la mejor manera que yo tengo con toda honestidad, de convertirme en profesor es dar clases como me la han dado a mí. Y eso, si no lo hacemos de forma reflexiva, ya digo, se convierte en un sistema. En fin, podemos analizar las bondades. ¿Por qué son las causas? Hombre, porque idealizamos, un poco por nostalgia, un poco por sobrevaloración. Bondades, pues sí, hay un esfuerzo vocacional, hay interés, pero hay unos importantes peligros, no importantes inconvenientes. La repetitividad automática, la irreflexión y el estancamiento de la metodología. Bueno, ¿qué hace un profesor? ¿Cuál es el horario laboral de un profesor? Pues un profesor hace, en primer lugar, esto lo sabemos todo el mundo, da clases y preparación de clases. Hace sus programaciones a principio de curso, las revisa o las rehace anualmente. Prepara ejercicios, prepara prácticas. Estamos pensando, no solamente tenemos que pensar en un profesor que todos habremos tenido profesores que llegaban a clase y cogían el libro, lo abrían y decían, vamos a leer un poquito de este párrafo del libro y vamos a ir por ahí y tal. Pero también hemos visto, supongo que hemos visto otras cosas, ¿no? Un profesor hace guardia o hace servicio de biblioteca. Un profesor puede hacer tutoría y con ello significa que tiene que hacer atención a padres y atención individualizada al alumnado. Un profesor puede dar apoyo, puede hacer algún refuerzo dentro de su horario y puede ocuparse en atención a la diversidad, es decir, alumnado con necesidades educativas especiales. Puede ser representante de sus compañeros en el consejo escolar, que es el órgano que gobierna los centros. Puede tener actividades sindicales, puede participar en proyectos y programas, proyectos de innovación, proyectos de trabajo, etcétera. Y tiene que dedicarse a un trabajo imprescindible de documentación, de cumplimentación de documentos en Séneca, de atención a los padres a través de la plataforma PASEN, etcétera, etcétera. Es decir, esto es todo lo que hace un profesor en su horario laboral. Y ahora vamos a distinguir tipos de tareas. Con la R mayúscula, tareas remuneradas, y con la R minúscula, tareas reconocidas. Una tarea puede ser remunerada y reconocida o solamente puede ser reconocida. Vamos a ver esto cómo va. Coordinación de igualdad con educación. Un profesor puede ser nombrado por el director del centro, a propuesta de otras personas, coordinador del plan de igualdad. En todos los centros hay un coordinador del plan de igualdad y coeducación. Bueno, pues eso es una tarea, como veis, reconocida, no remunerada. ¿Eso qué significa? Pues que después al profesor se le acredita que ha desempeñado esa labor y a efectos tiene resonancia, pero no se le paga ningún plus por ser coordinador de este plan. Puede ser coordinador de centro TIC, pues lo mismo, tarea reconocida. Puede ser puede ser miembro del proyecto Escuela Espacio de Paz. Es una tarea reconocida y dentro de su horario laboral dedicará una parte de sus horas no lectivas a este proyecto. Bueno, pues se le reconocerá. Puede participar en el plan de apertura, que sabéis que algunos centros tienen, que abren más temprano por las mañanas. Puede participar en el plan de acompañamiento, R mayúscula. Esto es un plan de repaso de clases para alumnado con algunas deficiencias en el aprendizaje. Quiero decir, no tiene por qué ser deficiencias cognitivas, sino simplemente que alumnos pues, que aprenden más despacio o que son más flojos. Y entonces es un plan que se dan clases por las tardes y esa está remunerada. Puede participar, intervenir en publicaciones. Hombre, pone R más menos R, normalmente es más reconocida que remunerada. Las publicaciones docentes generalmente no dan dinero, más bien lo cuestan, ¿no? Pero en fin, a pesar de todo, puede ser interesante participar en publicaciones. Comisiones de evaluación, tribunales.
Participación en equipos directivos, reconocida y remunerada, claro, ambas cosas. ¿Qué más? Bueno, jefaturas de departamento, estas sí, reconocidas, más remuneradas. Un jefe de departamento tiene un plus en su salario al mismo tiempo que una reducción horaria. ¿Qué más? Otras, como puede ser pues participar en comisiones de reclamación, en fin, ya las veremos ahora después. Venga. Claro, me pregunta si son a voluntad, ¿no? Es decir, si estas tareas... Espera, vamos para atrás. Si estas tareas, todas ellas son voluntarias. Es decir, a nadie lo nombran coordinador de nada o participa ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Todas son voluntarias, tanto las reconocidas como las remuneradas. Es decir, que si tú no quieres, no participas en nada de eso. Hay quien se mete en todos los charcos, como podéis suponer. Hay quien se mete en algunos y hay quien no se mete en ninguno, absolutamente en ninguno. Vale, gracias por la pregunta. Seguimos con tareas no remuneradas, pero reconocidas y que, por lo tanto, como mínimo, prestigian a la persona. Y prestigian a la persona significa que al final tú te vas a tu casa o te vas cuando te jubilas con la satisfacción de haber trabajado o de haber pasado, digamos, salido del paso. Y la diferencia es muy grande y todos conocemos profesores de un tipo y de otro. Por ejemplo, visitas y salidas extraescolares. ¿Reconocidas qué quiere decir? Pues que tienen efecto con vista a los sexenios, a los tiempos de formación que hay que hacer cada 6 años. No tienen un reconocimiento, perdón, no tienen una remuneración, pero sí tienen un reconocimiento. Excursiones de campo, actividades deportivas, viajes de estudios, comisiones de trabajo oficiales u oficiosas, colaboración en efemérides. Pone ahí como ejemplo el Día de la Constitución o el Día de Andalucía, ¿no? Actividades que normalmente se hacen en los centros. Grupos de trabajo y proyectos de investigación. Y finalmente, proyectos europeos y atención a reclamaciones. Esta es la única de todas las que hay ahí, esta es la única que no es voluntaria. El sistema de reclamación que actualmente existe, por si no lo conocéis, pues es un sistema en el cual cualquier alumno, si es menor, sus padres, y si es mayor de edad por sí mismo, puede reclamar la calificación final de curso y hay una primera instancia en que se reclama al centro y el departamento al que pertenece la materia reclamada, pues revisa toda la documentación, los exámenes, la programación, etcétera, etcétera, y le da la razón al alumno o no se la da. Y en segunda instancia, la reclamación va fuera del centro y entonces el servicio de inspección nombra profesores de otros centros, es decir, ajenos, para que hagan el mismo trabajo, ¿no? Bueno, seguimos. Mira, por cierto, para que veáis que esto no estaba preparado, las casualidades, el profesor que antes os ha hecho la presentación, ahí lo tenéis, con algunos años menos, cuando estuvo haciendo las prácticas del CAP en el Politécnico conmigo. Bueno, pues la participación. ¿Cómo participa un profesor en la vida del centro? Pues participa a través del claustro del cual forma parte por definición. Esa es una pregunta que se hace el otro día mucha gente, ¿no? ¿Un profesor se puede abstener en un claustro? Pues no. Únicamente si el claustro plantease cuestiones que no son competencia del claustro. Yo qué sé, si el claustro votase si algo que no fuera competencia, no se me ocurre qué en este momento, porque se me ocurren cosas pero delirantes, ¿no? Un profesor en el claustro puede votar en blanco, pero no puede abstenerse porque pertenece al claustro por propia, y además su presencia es obligatoria en el claustro. El consejo escolar. Un profesor puede pertenecer al consejo escolar. Ahora mismo se acaban de renovar los consejos escolares, y en los centros, en la mayor parte de los centros de secundaria, hay 8 profesores en el consejo escolar que han sido elegidos en una sesión de claustro para 2 años como representantes de sus compañeros. Puede formar parte del equipo técnico de coordinación pedagógica si es jefe de departamento y coordinador de área. Puede pertenecer, bueno, puede no, pertenece a tantos equipos docentes como diferentes materias de diferentes grupos. Por eso aparece recurrentemente la cuestión del equipo, ¿no? Del trabajo en equipo. Puede participar a través, lógicamente, de su departamento. Todo profesor pertenece a un departamento. Alguno puede pertenecer a más de uno. Si da materias
de más de un departamento, el profesor forma parte de tantos departamentos como materias diferentes de, y asiste a sus reuniones de departamento, como es natural. Puede pertenecer a grupos de trabajo, intercentro, intracentro, a proyectos de innovación. Esto se va repitiendo un poco ya. Bien, ¿cómo se forma el profesor? Pues, en primer lugar, la formación del profesorado, ahí está puesto un día una copa de profesores, porque a través de la conversación es una de las vías informales, eso sí, pero una de las vías de descubrimiento de cosas y, por lo tanto, de formación más interesantes que hay. Lógicamente, sin desmerecer de lo que es la formación verdaderamente pautada, ¿no?, o formal, es decir, cursos, jornadas. No olvidemos la existencia de los centros de profesorado, que es el canal habitual para la formación permanente del profesorado, también inicial, pero permanente, a todos los niveles, a todos los niveles. Por ejemplo, los profesores, yo tengo en este momento en el instituto siete personas que han aprobado las oposiciones este verano. Entonces, ahora están recibiendo, además de hacer un proyecto supervisado por la inspección y tal, están haciendo un curso que lo organiza el Centro de Profesorado de Málaga, que es formación inicial. Más inicial todavía es esta. El máster, por supuesto, es la más inicial de todas. Pero luego hay también formación inicial, por ejemplo, de los directores. Un director, cuando es elegido y es director por primera vez, pasa un año en prácticas y también hace un curso de formación. Todo eso canalizado a través del CEP, ¿de acuerdo? Esta sería la formación formal. Luego estaría la lectura, que no puede ser en ningún caso soslayada. Por supuesto, que vuelvo a decir lo mismo, si cogemos una muestra de 20 o 30 profesores y le preguntamos cuántos libros relacionados con su profesión, con la docencia, han leído a lo largo de su vida, pues habrá quien te diga 15, habrá quien te diga 2, habrá quien te diga 5 y habrá quien te diga ninguno, desgraciadamente. Pero no quiere decir eso que no haya que mencionarlo. Luego los proyectos y labores de investigación y, por supuesto, la formación informal, el intercambio. El intercambio. Yo siempre digo que en las jornadas de profesores, en las jornadas de directores, en los encuentros y tal, donde más se aprende es en los tiempos muertos, entre conferencia y conferencia, durante la comida, durante el café, porque conoces gente. Y conocer gente siempre es porque siempre estamos hablando de lo mismo. Es verdad que cuando hay un grupo de profesores o un grupo en el que hay unos cuantos profesores en un bar, pues pasa igual que si hay un grupo de abogados o un grupo de médicos, ¿no?, que al final la conversación termina, como no se den cuenta, termina hablándose de lo que les ocupa, claro. Bueno, vamos allá. ¿Cómo es actualmente la llamada carrera docente? Pues en primer lugar salimos de la facultad y se hace el máster, la formación inicial. Después se pasa uno por las oposiciones. Las oposiciones, ahora hablaremos un poquillo, no mucho, pero un poquillo también de ellas. Después de las oposiciones viene la posibilidad de ser, fijaros lo fácil que se ve ahí, ¿no? Madre mía. De ser profesor en prácticas. Ojo, porque uno no es funcionario hasta que aprueba las prácticas. Las prácticas es el último filtro y aunque la mayor parte de la gente que aprueba las oposiciones aprueba la fase de práctica, no todo el mundo la aprueba. Hay casos, la verdad es que pocos, ¿no? Es verdad que esto puede ser puenteado. Puede ser, aquí, puede ser que yo reciba una interinidad antes de las oposiciones. Es decir, a veces se abren bolsas de trabajo, porque no queda nadie en esa bolsa y entonces durante un periodo todo el que cumpla los requisitos puede optar a esa bolsa de trabajo y entonces puede recibir una interinidad antes de haber ido a las oposiciones. Pero también la otra vía, por eso la flecha es bivalente, ¿no?, bidireccional, porque desde las oposiciones no aprobadas, es decir, oposiciones que no se obtiene plaza, se pasa a la bolsa de trabajo y se puede llegar a una interinidad. En fin, esto lo sabéis, ¿no? Pero por si alguien está empezando en esto. Y, desde luego, desde el máster se puede ir uno a una interinidad, que es lo que decía, a través de la bolsa de trabajo. No es lo más frecuente, pero en algunas especialidades en las que hay poca gente, pues a veces ocurre, que las bolsas se quedan vacías. Finalmente, de profesor en práctica se pasa
a profesor numerario, es decir, a funcionario. Dos palabras sobre el concepto de funcionario. Los funcionarios, sabéis, más o menos no son una consecuencia de la organización social después de la Revolución Francesa, y los funcionarios garantizan la atención pública a todo el mundo, a la ciudadanía. Si el otro día hablábamos, ¿no?, con una profesional, profesora de la universidad, pero que ella toda su vida ha sido autónoma, y decía, es que si todo el mundo fuera autónomo y todo el mundo dependiera de sí mismo, entonces si todos los profesores fueran autónomos, verías como pues, las cosas funcionaban mejor. Decía yo, bueno, sí, pero si todo el mundo fuera autónomo, pues todo el mundo querría ser profesor en Málaga capital, en Vélez Málaga y en Antequera y poco más. Y sería muy difícil encontrar a alguien que siendo autónomo estuviera dispuesto a irse al último pueblo de la provincia, sobre todo cuando esto se originó. Es muy fácil ser médico en el clínico, no es tan fácil ser médico en Atajate, ¿no? Pues del mismo modo, es muy fácil ser maestro al lado del Corte Inglés, no es tan fácil ser maestro en Cortes de la Frontera o en una pedanía, ¿eh? Por lo tanto, el sistema de funcionariado sirvió históricamente y sigue sirviendo para eso, para garantizar atención pública a toda la ciudadanía, a la que está en un sitio y a la que está en otro. Nadie querría, o hay gente que no querría de ningún modo ir a la escuela que está en tal barrio marginal porque allí Entonces, el funcionariado asegura eso, no lo olvidemos. Bueno, pues el profesor numerario, ¿qué cosas puede hacer en el instituto? Pues puede ser profesor, cuando sacan de cuando en cuando el acceso a cátedra, pues puede ser catedrático, puede ser jefe de departamento y puede ser miembro del equipo directivo, y dentro del miembro del equipo directivo pues puede ser director. Esas son las cosas que puede hacer un profesor en su destino en el instituto. Pero también puede tener destinos fuera del instituto. Hay muchos profesores que están fuera del instituto, bueno, muchos menos, ¿no? Pero hay profesores que están fuera de su instituto. ¿Qué hacen? Pues a veces son caminos de ida y vuelta, no siempre. ¿Qué destinos puede tener? Pues puede ser profesor asociado en la universidad. Eso es compatible y puede estar a la vez que en el instituto. Puede estar en comisión de servicios en la administración educativa, sea en la delegación territorial, sea en otro centro, sea, por ejemplo, si conocéis el centro, el Museo de la Ciencia Principia, ¿no?, que está al lado del instituto, vamos, está en terrenos del Instituto de la Rosaleda, ¿no?, al lado del campo de fútbol. Pues las personas que están allí son profesores de enseñanza media, profesores de instituto, que están allí en comisión de servicios durante unos años. Puede ser asesor en el centro de profesorado. Las personas que organizan los cursos de formación del profesorado son profesores que están destacados en el CEP durante un cierto número de años presentando un proyecto y mediante un sistema de concurso público. Puede ser inspector. Esto sí que no tiene vuelta, vamos, no se conoce ningún caso de nadie que haya renunciado a ser inspector y haya vuelto a ser profesor. Yo todavía estoy, a lo mejor hay algún caso que se da alguna vez, pero... Y por supuesto puede estar en excedencia, es decir, un profesor puede pedir la excedencia porque se va a dedicar a otra actividad durante un cierto tiempo. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre interino y profesor en práctica? El profesor en práctica, me pregunta la diferencia entre interino y profesor en práctica. El profesor en práctica es el que ya ha obtenido plaza en la oposición. El que ha sacado las oposiciones, en una palabra, pero durante el primer año no tiene nombramiento de funcionario porque tiene que realizar una serie de tareas, digamos, el último filtro. Es decir, que es que realmente la oposición no termina hasta meses después que se termina la fase de práctica. Bueno, y yo una reflexión sobre qué significa eso de que llamamos de aprobar las oposiciones. Yo siempre trato de combatir el verbo aprobar, porque no, las oposiciones, hombre, es un examen que se aprueba, pero realmente la oposición lo que se hace es sacar plaza o no sacar plaza. Es decir, la oposición lo que hay es un cierto número de plazas que la administración ofrece y un número de aspirantes que normalmente es mayor que el de plazas, normalmente es mucho mayor, ¿no? Y entonces hay que repartirla entre aquellas personas que según unos criterios más o menos discutibles, más o menos objetivos, pues se repartan así. El otro día hacía una reflexión el inspector que me corresponde a mí, que es verdad. Decía, no hay ninguna empresa
que seleccione a su personal con unas comisiones elegidas al azar. Los tribunales de oposiciones se eligen al azar los vocales. Los presidentes son normalmente designados por la administración, designados pues porque son personas con una cierta experiencia ya en su especialidad, o porque han estado en tribunales anteriormente y bueno, pues ya se sabe que lo organizan bien, tal. Pero los vocales son completamente al azar. Entonces, pensás que el Corte Inglés fuera a hacer una selección de personal, y metieran un bombo a todos los empleados y salieran 4. Y a los 4 que salieran, pues fueran los que hicieran la selección de personal. Casi ninguna empresa se arriesgaría a hacer la selección de personal así. Bueno, pues sí, es verdad, nosotros en la enseñanza se hace así. Por eso la fase de prácticas que decíamos es importante, porque la fase de prácticas puede detectar si ha aprobado las oposiciones y se ha metido ahí una persona pues que es manifiestamente incapaz, o que es manifiestamente indeseable, o que incumple con sus tareas desde el primer día. En fin, ese filtro tiene importancia, ¿no? Bueno, ¿qué significa aprobar las oposiciones? Pues, en primer lugar, ser bendecido por el azar. Sí. ¿Las puede repetir? La fase de práctica, me pregunta vuestra compañera, si una persona suspende la fase de práctica, no asustaros. Vamos a ver. Yo en mi vida profesional, que son 36 años, con he conocido 3 casos. 3 casos. Y eran manifiestamente lógicos que no las aprobaran. He conocido 3 casos, si no son 4. Del mismo modo que también he conocido 2 casos de directores que no han aprobado la fase de práctica o que no han pasado la fase de prácticas como director. Entonces no han sido nombrados como directores después del primer año en práctica. O sea que casos hay para todos los gustos, que humanos somos muchos y muy diversos. Una persona que suspende la fase de práctica tiene la opción de una segunda oportunidad. Y si en la segunda oportunidad tampoco la aprueba, caramba. No olvidemos que además quien supervisa la fase de práctica es el inspector del centro, que no es una persona que no es una persona sospechosa de tener ninguna enemistad personal con nadie, el director del centro y el jefe de departamento. Tiene un tutor. Entonces, bueno, ya digo, yo en mi vida he visto 3 casos, es decir, que no es frecuente. Bueno, pues esa reflexión sobre las oposiciones es interesante que la hagamos. Bueno, pues aprobar las oposiciones significa también haber preparado una minuciosa programación y una atractiva unidad didáctica. También significa que uno ha sido capaz de controlar bien los nervios y actuar, porque no deja de ser una actuación. Y sobre todo una cosa que no nos damos muchas veces cuenta, que no solo significa hacer lo anterior, sino hacerlo mejor que otros. Yo me acuerdo, pues, el hijo de un amigo una vez que me decía: he aprobado seguro, es que me lo he hecho perfecto, Y yo le decía: pero tranquilo, yo no te quiero, pero ¿tú sabes cómo lo han hecho los demás? Es decir, los demás lo pueden haber hecho perfecto y medio, o perfecto y 3/4. Es decir, el problema es que estamos en casos en los que la gente se prepara muy bien y tú, por muy bien que creas que lo has hecho, puede haber otro que lo haya hecho tan bien como tú, o incluso mejor que tú. Por supuesto, además, hay que tener méritos mensurables, Ojo, porque los méritos no mensurables son muy importantes. Los méritos no mensurables en un profesor son la puntualidad, la sonrisa, el agrado, la atención con los demás. Esos méritos no son mensurables, y por lo tanto esos no cuentan. Pero los méritos mensurables son muy importantes y claro, ahí están, ¿no? ¿Y qué no se sabe de quién aprueba las oposiciones? Pues no se sabe si va a llegar y se va a ir temprano. El otro día, no me ha dado tiempo a incluirlo aquí, pero lo tengo en el correo. En un pueblo que conoceréis algunos, que en la provincia de Badajoz, que se llama Olivenza, que ha sido español y portugués alternativamente, las calles están doblemente rotuladas, ahora mismo es español, pues con el nombre de la calle en español y con el nombre en portugués, que en algunos casos coincidía y en otros no. Y en uno ponía, estaba dedicada a don fulano de tal, maestro. Y ponía maestro que fue durante 40 años, dice, era tal su celo profesional que llegaba con el alba y seguía dando clase hasta que se acababa el aceite del velón.
El velón es ese aparato de bronce, ¿no?, que tenía 4 mechas y con aceite funcionaban las mechas. Pues hasta que se le acababa el aceite seguía dando clase este señor. Pues eso no lo sabemos. Si un profesor va a ser un flojo del primer día, eso en una oposición no se ve. ¡Hombre! Hay quien llega tarde, ya, o con el tiempo justo allí, con los papeles, y dices tú, madre mía, si ya a la oposición llega así, veremos a ver. Pero en fin, todo el mundo puede tener un mal día, ¿no? No sabemos si va a tratar con displicencia al alumnado. En algunos casos se puede sospechar, pero es verdad que no se sabe. Eso se sabe en la fase de práctica. Si se va a meter, como decíamos, en los charcos, o va a eludir involucrarse, no va nunca a participar en nada, va a hacer lo mínimo. Si va a ser un eficiente tutor o solo va a cumplir los mínimos, va a ir a remolque. Si su exigencia y ejemplo van a repercutir, vuelve a aparecer el concepto de la exigencia, que los alumnos la identifican enseguida. Si va a ser un buen compañero dispuesto a la labor de equipo o no, o va a ser una persona individual. Bueno, pues eso no lo sabemos. Yo me controlo bien el tiempo porque quiero después dejar 10 minutos para que preguntéis cosas y luego que tengáis descanso hasta la próxima conferencia. Bueno, la comunicación entre el profesor y el alumno, pues todo el mundo ha tenido profesores con los que se ha comunicado bien y profesores con los que no se ha podido comunicar, tanto por una cosa como por otra. Hay profesores inaccesibles y hay profesores que quieren ser tan accesibles que se les va de las manos lo que tienen delante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no es ningún secreto, ni yo he descubierto la pólvora con esto, ¿no? La relación distante es muy cómoda, el respeto es absoluto, es un respeto entre comillas, pero no se comparte casi nada, no hay confianza, favorece la disciplina, pero entorpece el aprendizaje, ¿no? La relación demasiado cercana, pues puede producir una gran satisfacción plena, dar una gran impresión de afectividad, pero existe el riesgo de que perdamos el sentido de dónde estamos y que el alumno no termine de tener claro si este profesor, que es mi amigo, si luego cuando me tenga que suspender me va a suspender. No, ¿cómo me va a suspender? Si es mí, me suspende a mí, ¿no? Entonces, a veces este tipo de profesores dan grandes sorpresas. Luego los alumnos se quedan cuajados cuando dicen, pero bueno, es que al final me echó. Y dice, bueno, pues porque no fue capaz de controlar las cosas de otra manera, ¿no? En fin, yo propongo la relación cercana, que nunca, el respeto desde la exigencia, que nunca, a mí nunca me ha fallado. Es decir, yo a medida que he ido cumpliendo años, pues mis alumnos pues han ido dejando de tutearme, porque ya me ven, claro, lógicamente me han empezado a ver pues como a su padre, ¿no? Y como esto sigue así, pues me terminarán algunos por ver como a su abuelo. Los alumnos, pero ni la forma de tratamiento significa mucho, lo que significa es la capacidad que tú tengas para conectar con ellos. Y eso es una de las primeras cosas que un profesor tiene que hacer. El profesor tiene que establecer inmediatamente puentes de comunicación con sus alumnos. Y si no lo establece, pues primero le va a ir peor, le va a producir menos satisfacción, se va a producir peor el aprendizaje y yo creo que además personalmente pues va a estar menos satisfecho. El clima para el aprendizaje es que tus alumnos detecten que tú sabes más que ellos, que sabes mucho más que ellos, pero que no lo sabes todo y que lo que no sabes pues eres capaz de confesar que no lo sabes y eres capaz de averiguarlo lo antes posible. Nada nos hace tan, digamos, tan autoritarios en el buen sentido del término autoritarios, de autoridad, como admitir un no lo sé, o pedir disculpas por entrar un día 5 minutos tarde a clase. Disculpad, he llegado tarde por este motivo. Esto no lo sé, pero al día siguiente lo sabes. He buscado lo que ayer os dije y fijaros, o ayer dije una cosa que no era verdad, pero fijaros, todo eso nos hace, en primer lugar, es una muestra de consideración a los alumnos, pero además nos hace admitir nuestra humanidad y nuestra capacidad para corregirnos. Bueno, esto ya es materia complementaria, digamos, el contenido fundamental de la conferencia era hasta aquí. Esto lo voy a pasar muy deprisa, se va a quedar, ya digo, en la ponencia, pero quiero dedicarle a esto 10 minutillos para que queden otros 10 para que preguntéis o que comentéis o que critiquéis lo que os parezca. Es la reflexión sobre las prácticas, sobre el trabajo en equipo. ¿Qué oportunidades hay
para trabajar en equipo en un centro de enseñanza? Pues continuas. Yo, de los problemas más graves que he visto de relación entre compañeros, han sido precisamente gente con muy buena capacidad de trabajo, pero que era incapaz de trabajar en equipo. Es decir, con una filosofía muy individualista, que eran personas muy productivas, pero si tú no eres capaz de trabajar con otro, pues eso hay que buscarle tareas que sean exclusivas para ellos. Porque una persona que no es capaz de trabajar en equipo es una bomba en un grupo de trabajo, porque lo revienta. ¿Dificultades para el trabajo en equipo? Pues primero, esto es de un tratadista muy importante que se llama Miquel Navarro, la incapacidad para disfrutar de los éxitos de los demás. En los equipos de trabajo, si no somos capaces de asumir y colectivizar los éxitos y los errores, otra cosa que no se suele hacer, o que a veces ocurre por falta de tiempo, los equipos de trabajo tienen que dedicar tiempo para generar conciencia de equipo. Y entonces pues no pasa nada porque haya un momento de ruptura, un momento o momentos más o menos grandes. Por eso no pasa nada porque un equipo directivo, porque un equipo de trabajo, porque un grupo de trabajo dedique un día a merendar. Porque en los tiempos esos se refuerza la cohesión del grupo. Hombre, un equipo docente no tiene mucho sentido que se vaya a merendar, pero vamos, tampoco pasa nada porque en un equipo docente el tutor, cuando se van a reunir a evaluar, el tutor lleva un bizcocho. Es mi cumpleaños, yo te doy un bizcocho, mientras evaluamos nos lo vamos comiendo. Bueno, pues genera clima de grupo, ¿no? Responder con filosofías individualistas y limitarse a hacer la parte propia. Es otro defecto importantísimo en los grupos de trabajo. Limitarse a hacer la parte propia. Y entonces dice, yo ya he cumplido, si esto falla, no es por mí, falla por el otro. Pues malamente vamos, ¿no? El buen equipo es aquel en el que uno se quita el trabajo al otro sin humillar. Es decir, tú puedes encontrarte, yo todos los años hago una tarea que es colocarle a todo el profesorado en el sistema informático las horas complementarias, o sea, las horas de horario no regular, esas horas que se hacen por la tarde, pero que no son semanales, sino que son más extemporáneas, claustros, formación, sesiones de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, yo empiezo por la Z y voy colocándoselas profesor por profesor, tengo que entrar en el sistema, colocarle las horas, pum, salir, grabar y me voy a otro. Yo empiezo por la Z y mi compañera de equipo con la que llevo más años, la vicedirectora, empieza por la A, o al revés, ¿no? Y entonces, pues, llega un momento que decimos, ya ha llegado uno, ya no hemos quedado, yo me he quedado en la M, ya habías llegado tú, ¿no? Entonces, el llegar uno antes que el otro para quitarle, no para demostrarle que eres mejor que el otro y que corres más, sino para quitarle trabajo al otro, es una identidad clarísima del trabajo en equipo, ¿no? Bueno, es importante en los equipos de trabajo la humildad, es decir, evitar el lucimiento personal, lo que hemos dicho antes. Yo trabajo, pero el trabajo, si sumamos el trabajo de todos, pues al final resultará algo más que una suma. La integración de la diversidad, cada miembro es irrepetible, y la diversidad en los equipos de trabajo es muy importante. Yo, el equipo en el que más trabajo, como es natural, es el equipo directivo de mi centro. Somos 9, y os podéis imaginar que 9 personas, pues no hay ninguna homogeneidad entre 9, ni política, ni deportiva, ni en los gustos ni musicales, ni en el ocio. Es decir, pues yo coincido con uno en una cosa, pero coincido con otro en otra. Y sin embargo, esa diversidad es un reflejo también de la propia diversidad del centro. Pueden aspirar a ser más homogéneos los equipos de trabajo pequeños. Es decir, hay centros en los que no hay más que directora, jefe de estudio y secretario, 3 personas. Hombre, es mejor que tengan una cierta afinidad, que es una mayor homogeneidad, porque si no puede ser una jaula de grillos, ¿no? Pero en equipos grandes la diversidad es su riqueza, no hay que tenerle miedo. Sentimiento de pertenencia, por supuesto. Y ahora os propongo otro ejercicio, para que también lo hagáis cuando termine esto. Hombre, ahora podéis irlo pensando porque no vamos mal de tiempo, pero escribir 3 motivos por los que os gustaría dedicaros a la docencia. A lo mejor no encontráis más que uno y ya es suficiente. Yo propongo algunos aquí.
para ayudaros. Los que podríamos llamar nobles, entre comillas, porque no es que los otros sean innobles, pero serían los más del campo de lo que conocemos como vocación. Pues interés nos gusta trabajar con gente joven, y cuanto más joven, menos defrauda, ¿no? Es decir, trabajar con gente joven puede ser más o menos cansado, pero es muy gratificante, es muy gratificante. La afición a enseñar, el deseo de transmitir lo que uno aprende, idealización de la docencia, no sé si he puesto alguno más. Valoración de la función docente, prestigio y autovaloración. Estos son los que son más fáciles confesar, ¿no? Los que son más difíciles confesar o se confiesan más sottovoce, ¿no? Pues son los, digamos, los prácticos laborales, pero que son perfectamente legítimos, pues porque es un salario aceptable, ¿no? Aceptable. Para que os hagáis una idea, en el concierto europeo, los profesores de enseñanza media españoles estamos bien pagados. Estamos bien pagados. Perfectamente al nivel de profesores de nuestro entorno, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania. Es decir, que no estamos, que nadie os diga que estamos muy mal pagados en comparación. Otra cosa es que alguien diga que estamos muy mal pagados en comparación a otros términos de comparación, pero en comparación al profesorado de enseñanza media de nuestro entorno, y no digamos si nos ponemos a mirar al profesorado de enseñanza media de los del este, que eso sí que están mal pagados en comparación con nosotros. ¿El trabajo está asegurado? Pues sí. ¿Las vacaciones son largas? Bueno, no son tan largas, no son tan largas, depende un poco de lo que uno haga, pero las vacaciones de un profesor son el mes de agosto. El mes de julio es un mes de disponibilidad que un profesor está más o menos disponible y se le puede llamar para cualquier cosa. Es decir que, y luego los periodos vacacionales de Semana Santa y de Navidad son vacaciones de los alumnos, y lógicamente el profesor también las tiene. Pero en fin, efectivamente, pero hay muchas otras profesiones que también tienen vacaciones y tiempos de descanso. Por ejemplo, los famosos días de asuntos propios que hay en muchísimas profesiones, que la gente se los organiza, en la enseñanza no existen. Vamos, no existen del mismo modo. En fin, la labor no es agotadora, según, ¿no? No es lo mismo ahora mismo. No es lo mismo dar clase a 3 grupos de bachillerato y 2 de secundaria que solamente a primero de secundaria. Ahora mismo los profesores nos podemos jubilar siempre que tengamos 30 años de servicio mínimo en el momento que cumplamos los 60 años. Y se dan muchos más casos de gente que se queda después de los 60 años en enseñanzas medias y en formación profesional que en primaria y en infantil. ¿Por qué? Pues porque con 60 años un grupo de infantil cansa mucho más que un grupo de formación profesional, ¿no? ¿Tu pregunta? Pues te pueden llamar pues para una comisión de reclamación, para una revisión de una nota, para algo que pase en el departamento. Te puede llamar tu director, tu inspector, cualquiera. Sí, por supuesto. Los centros de secundaria están abiertos en el mes de julio y algunos en agosto o parte de agosto. Se cierran los centros de primaria, veréis los colegios cerrados, porque el personal que abre los colegios, es decir, las ordenanzas limpiadoras de los colegios de primaria son municipales. Entonces no sé laboralmente cómo lo hacen, rescinden contratos o son fijos discontinuos, no sé cómo lo organizan. Pero los centros de secundaria, los institutos están abiertos porque además hay matrícula, hay solicitudes, hay trabajo en secretaría, el equipo directivo, por supuesto, estamos allí. Eso. Bueno, facilidad para compatibilizar, pues es verdad. Es decir, si te gusta escribir, pues ser profesor te permite escribir. Si te gusta, yo qué sé, pues el deporte, pues ser profesor con un horario. Es decir, que tú te complicas la vida todo lo que te la quieras complicar. También se puede compatibilizar. La labor no es agotadora si eres médico del sistema público. Otra cosa es si eres médico del sistema público y también tienes una consulta por la tarde, pues bueno, es como si eres profesor y también por la tarde pides la compatibilidad y haces otra cosa. Cualquier profesor puede pedir la compatibilidad y hacer otra actividad profesional, renunciando a una parte de la dedicación exclusiva. Bueno, esto me lo salto porque lo leéis si queréis, es una broma sobre las ordenanzas militares
traspasadas a la enseñanza, y prefiero terminar con esta diapositiva, que es una serie de reflexiones que yo os invito a leer. En primer lugar, son cosas que yo he ido viendo a lo largo de mi vida. Hay profesores con perfil de autistas, es decir, personas extremadamente tímidas, y que a pesar de ello yo les he visto durante muchos años ejercer la docencia con toda dignidad. Es decir, venciendo sus dificultades personales. Hay profesores que a diario dudan y cuestionan lo que hacen y que por lo tanto viven en un sistema de reflexión continua, poniendo en duda lo que hacen. No hay nada peor que la certeza. Esto se ha hecho toda la vida así y yo... bueno, pues puede ser que se haya hecho toda la vida, pero se haya hecho mal, ¿no? Luego, hay profesores de los cuales podemos aprender mucho, y que continuamente están dando. Yo por eso me parece una monstruosidad que un profesor se pueda jubilar con 60 años. Comprendo que un profesor de primaria pues, puede ser muy agotador, tirarse a la alfombra en infantil con un grupo de niños teniendo 60 años, pero un profesor a esa edad está en el mejor momento para enseñarle cosas más que a sus alumnos también, pero especialmente a sus compañeros. Me da mucha pena, consecuentemente con eso, estoy a punto de cumplir los 60 años, no me voy a jubilar, pero cuando lo digo esto en público, con mis compañeros que están para jubilarse, o que se acaban de jubilar, y dicen, tú estás chalado, anda, como mejor estamos, no sé cuándo, en fin, yo comprendo también que la gente se canse. Hay profesores que tienen defectos físicos o psíquicos. Es decir, hay muchos profesores que llevan, o muchos no sé, pero hay profesores que llevan toda la vida yendo al psiquiatra, y siguen yendo a clase y hacen su trabajo con toda honestidad. Es decir, luchan con un problema psíquico latente o con un problema físico y lo hacen honrosamente día a día. También hay quien no lo hace. Pero yo estoy diciendo, en este caso estoy hablando en positivo. Hay profesores que no podemos sospechar qué momento personal pueden estar atravesando y que sin embargo acuden a sus clases. Yo he visto, os podéis imaginar, he visto de todo, porque desde la perspectiva de la dirección, pues tiene uno mucha información. Y he visto gente pues sobrellevar momentos personales muy difíciles yendo a clase honestamente. Por eso cuando alguien utiliza cualquier argumento o cualquier pretexto físico o de índole personal para escurrir el bulto, pues me da mucha pena, porque por cada uno que lo intenta conozco casos de lo contrario, ¿no? Bueno, como dice ahí, hay profesores a los que sus alumnos siempre los encuentran, siempre que los buscan, los encuentran y están disponibles. Hay profesores que nos gusta encontrárnoslos, No hay mayor satisfacción para un profesor que encontrarse antiguos alumnos que lo recuerden con un poquito de cariño, ¿no? Yo siempre suelo contar la historia de un profesor de la Facultad de Farmacia de Granada que estaba en Almuñécar bañándose en la playa con el agua al pecho y se encontró con un antiguo alumno, ¿no? Y este antiguo alumno, don fulano, ¿es usted? Sí, soy yo. ¿Qué ha sido usted, alumno mío? Sí, sí. ¿Y cómo le fue conmigo? Dice el otro, mal, pero no le guardo rencor, no se preocupe usted. Pero, hombre, pues en este caso hay profesores que, y yo sin embargo, pues ¿no os pasa a vosotros? ¿No encontráis profesores que habéis tenido que los esquiváis o que por la calle que miráis para otro lado dices, te voy a saludar a este? Y en cambio hay otros a los que os invito, porque para un profesor es una de las satisfacciones que tenemos de verdad, el encontrarnos alumnos que nos... Entonces, no tengáis problema en interpelar a un profesor por la calle, porque probablemente no se va a acordar de vuestro nombre, pero muy probablemente se va a acordar de vuestra cara. Ayudadle, no juguéis con él a la adivinanza. Es decir, que decirles, ¿te acuerdas de mí o se acuerda usted de mí? Me dio clase en el año tal, yo estudiaba esto, lo otro, tal. Y porque, hombre, la memoria se va haciendo diésel con los años. Entonces yo muchas veces me encuentro a un antiguo alumno y me acuerdo del nombre 2 horas después, cuando ya no puedo hacerle un alarde de memoria, ¿no? Pero la satisfacción de encontrar un antiguo alumno es muy grande y es de las pocas que tiene esta profesión así verdaderamente claras, ¿no? Bueno,
Y luego termino diciendo, hay profesores a nuestro alrededor que nos hubiera gustado que nos diera clase. Yo, cuando voy a algún encuentro de directores y la gente habla, siempre valoro a la gente de la misma manera. Digo, no me hubiera gustado estar en un centro que él hubiera sido director. O sí, o me hubiera encantado. Pues del mismo modo, cuando yo veo a alguna gente hablar a los alumnos, dirigirse tal, digo, me hubiera encantado que me hubiera dado clase. O no me hubiera gustado en absoluto que me hubiera dado clase. Bueno, pues eso es un poco un parámetro que sirve para valorar. Bueno, pues ya está. La cosa no es tan difícil, así que adelante. Escucho vuestras preguntas, quedan 5 minutos, si queréis, yo no tengo prisa, vaya, pero para que también podáis salir a descansar. Yo la repito, venga, yo la repito. Venga, haz tu pregunta. De Estados Unidos. Hay que colectivizar, claro. Sí, es una reflexión sobre el trabajo en grupo, los éxitos y los fracasos del grupo, que hay que asumirlos como colectivos, efectivamente. De todas maneras, en los grupos no hay que perder de vista el papel que uno juega, ¿no? Pero hay que quitarse, digamos, entre todos hay que asumir, es más fácil asumir los éxitos que los fracasos, claro, pero el que haga un poco el papel de líder en el grupo, que en un grupo puede haber perfectamente un liderazgo compartido, los liderazgos compartidos además son mucho más tranquilizadores, ¿no? Pues es muy importante el decir, oye, hemos metido la pata en esto, la culpa es mía por no haberlo visto venir antes, pero hemos fracasado todos, bueno, pues vamos a corregirlo. Los éxitos y los fracasos son del grupo. Venga, entonces, si a veces puede ocurrir que es que haya sido un fallo claramente de uno de los miembros del grupo, pero la colectivización del fracaso o del error es entre los demás asumir que ha fracasado porque no hemos sido capaces de adelantarnos al fallo o de prever el fallo o de ayudarle, o a lo mejor ha fallado porque estaba él solo en este... Venga. Si se abre la bolsa de trabajo. Me pregunta, creo que la pregunta es... Venga. Claro. No, la especialidad no. La bolsa de trabajo que se abra, la especialidad que tengas. Es decir, esto generalmente no suele ocurrir en materias comunes. Quiero decir, en biología, matemáticas, las bolsas de las materias mayoritarias, tanto en secundaria como en bachillerato, son bolsas que se nutren suficientemente con las oposiciones. Con las personas que sacan nota en la oposición, pero no tienen plaza, esas bolsas se nutren más que suficientemente. Especialmente ocurre en las especialidades de formación profesional, especialidades raras, vamos a decir, poco frecuentes. Y entonces, a veces las bolsas de trabajo se quedan vacías. Por eso es muy importante ver, es una opción, en la titulación que tiene cada uno, ver a qué bolsas puede optar. Porque a veces ocurre que puede uno optar a más de una. Y es cuestión de ver cuál es la que más me interesa. ¿Dónde te informas de eso? La respuesta es muy clara. Quienes mejor informan son los sindicatos. Esa es su función, una de sus funciones. Yo os aconsejo, yo no estoy sindicado, por lo tanto no soy sospechoso de proselitismo, pero os aconsejo que os sindiquéis. Primero, porque las cuotas, no estando uno trabajando, estando uno preparando posiciones, no deben ser nada del otro mundo. Y supongo que todo el mundo puede encontrar un sindicato que ideológicamente pues se le acerque más. Como hay una cierta suficiente diversidad, pues que os sindiquéis porque la información os va a llegar muy bien. Yo es el consejo que hago siempre cuando alguien me hace esta pregunta o a veces sin que me la hagan. Porque lo otro es rastrear la información tú.
pero es que los sindicatos te van a decir, se abre la bolsa de trabajo en esta especialidad durante 5 días. Y entonces tú rápidamente te movilizas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues venga, toma aire hasta la siguiente conferencia y muchas gracias por vuestra atención.